Estamos comprometidos con la paz, con construirla, y es un gran desafío que se enuncia así, muchas veces de manera liviana, y sin explicar y compartir cómo podemos lograr esta construcción. Políticos y funcionarios y muchas personas hablan de la paz. Y la verdad es que he encontrado a través de la comunicación no violenta, creada por un psicólogo, colega estadounidense, Marshall Rosenberg, un camino para que eso suceda. Entonces es que decidí conversar con Gustavo Maciel, que él es facilitador en comunicación no violenta, y quiero compartir con ustedes esta jugosa e imperdible conversación, porque si hay algo que queremos es justamente vivir en paz y bajar los grados de violencia en nuestra comunidad. Así que vamos a compartir esta charla que hemos tenido con Gustavo. Muy bien, estamos, venga lo que venga. Este es un ciclo, desde que arrancó hace años atrás, de salud, espiritualidad y actualidad. Antes se llamaba de psicología, coaching, comunicación no violenta, espiritualidad y actualidad. Ya directamente le pongo salud. Y estoy en conversación con Gustavo Maciel, desde Buenos Aires. Yo lo conocí, creo que fue en el 2014, me parece, no estoy 100% seguro, en ocasión que él vino con Ronnie Hauser, que fue la primera con la cual atravesé un taller inicial de comunicación no violenta, y me encantó. Y a partir de ahí abracé la comunicación no violenta, pero más que nada, y creo que almorzamos juntos, se me vienen imágenes de donde se hizo ese taller, que fue como de 8 horas, hermoso, me encantó. Y nada, Gustavo, más que nada, así te presenté yo, pero presentate vos a vos mismo antes de seguir la conversación. Sí, antes que nada, un saludo a todas las personas que estén escuchando. Alejandro, muchas gracias por este espacio. Vamos a sacarle el mayor provecho para el disfrute de la gente. Yo soy orador y facilitador de comunicación no violenta, fundador de la iniciativa Desaprender la Violencia, que es para la divulgación de la no violencia en Argentina. Además de eso, también me dedico a la comunicación en redes sociales, en audiovisuales y en gráficos también. Como te puedes dar cuenta, Alejandro, la comunicación ronda mi vida, ¿no? Es un tema que me apasiona mucho. Perfecto. Bueno, tomé contacto otra vez contigo a partir de los últimos sucesos acá en Argentina, de lo que pasó con la vicepresidenta Cristina Fernández respecto a esto, que el atentado, algunos creen que es un atentado, otros que es autoatentado, pero no importa. Se empezó a hablar mucho y a conversar mucho del discurso del odio, que hay que parar la violencia, que no podemos seguir así, que la calidad de la democracia. Y leí un posteo tuyo, una de las páginas de comunicación no violenta, en que expresabas una propuesta. Pero antes que eso, ¿podés resumir para la gente que recién escucha qué es la comunicación no violenta? Claro. Salté un paso, me lo salté, pero bueno, vamos por ahí. Está bien, sí, es súper importante, ¿no? Ponernos de acuerdo sobre qué hablamos cuando estamos hablando. ¿Sí? Un paso que solemos saltar regularmente. La comunicación no violenta es una metodología propuesta por un psicólogo estadounidense que se llamó Marshall Rosenberg, que agrupa una serie de técnicas que tienen como objetivo aumentar la comunicación efectiva entre las personas, pero el enfoque es un enfoque muy particular porque se centra en las necesidades de las personas, ya que el objetivo, ¿sí?, de estas técnicas es el poder fomentar la empatía, ¿sí? Entonces, por medio de llevar el foco o prestar atención a las necesidades y qué es lo que están sintiendo las personas antes que a sus argumentos o sus opiniones,
¿sí? Llegamos a una cercanía con esa persona que desde lo intelectual no es muy difícil de tener. Perfecto. Yo alguna vez leí, corregime, sino que más que técnicas, que sí abarcan técnicas, porque de hecho en la previa yo estaba pensando técnicamente cómo expresar mi necesidad de lo que me había pasado, de una manera de vivir la comunicación no violenta. Sí, totalmente. Y bueno, vos tenés, ahora sí vamos a volver, pero tenés como una página en Instagram que se llama Desaprender la Violencia. Yo te estaba hablando de lo coyuntural que aconteció y que está aconteciendo ahora en nuestro país, en Argentina. Respecto de si es posible vivir mejor aplicando la comunicación no violenta en nuestros días y cómo era el planteo, la propuesta tuya para este momento y en general para las comunidades. Sí. Digamos, como es posible, es posible. Sí, en todos los ámbitos. Y lo maravilloso que tiene la comunicación no violenta, por eso yo focalizo tanto mucho en las técnicas, te permite hacerlo de una forma muy accesible y práctica. ¿Sí? Empezando por un paso a paso hasta que uno le va agarrando la mano, va entendiendo la lógica de cómo se aplica y va vivenciando los beneficios que eso trae. Mi propuesta, a raíz de lo que ocurrió con el atentado, ¿no? que tenía mucho que ver con el ámbito en el que se produce, que es el ámbito político. ¿Sí? Igualmente lo podemos traducir a todos los niveles de nuestra vida. Pero en el ámbito político me parece que es muy, muy interesante, ¿sí? Porque parecería que hasta ahí no llegamos todavía, con los debates de la no violencia y la comunicación no violenta en particular. Seguramente esto te va a resonar mucho, ¿no? Pero cuando yo era chico, ¿sí? Me enseñaron algo que supuestamente me iba a servir para toda la vida, que es que si sos muy bueno, te toman de boludo. Sí. ¿Sí? Muy conocido. Creo que a mí y a un montón de personas nos enseñaron lo mismo. No te dejes puede pisar, parecer, no te dejes sí, pisar, te van a tomar de boludo, hacete valer. claro. Y, digamos, dicho así puede parecer hasta cómico, pero imagínate que lo que yo creo es que la política argentina fue constituida en base a ese principio. ¿Por qué lo menciono y por qué creo que es importante? Porque cuando vemos el mundo dividido, ¿no? De una forma bien dual entre lo que es bueno y lo que es malo, esto también afecta a los valores. ¿Sí? Entonces, en lo malo vamos a ubicar los valores que identificamos como malos, y en lo bueno los que identificamos como buenos. En lo bueno vamos a encontrar el amor, la solidaridad, la cooperación, quizás, y obviamente también la compasión y la empatía. Ahora bien, ¿qué pasa? Como yo no quiero que me tomen de boludo, ¿sí? Yo te quiero comprender, pero te voy a comprender hasta acá nomás. ¿Sí? Yo te quiero escuchar, pero te voy a escuchar hasta acá nomás. ¿Sí? Porque yo te quiero ayudar, te voy a dar una mano, pero te la voy a dar hasta acá nomás, porque no quiero que me agarre el codo. Claro. Y entonces ese es el principio que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien desde el discurso, desde lo ético, podemos identificar la empatía, por ejemplo, como un valor súper importante, en la práctica lo subestimamos. Entonces fíjate lo siguiente, es súper común que los políticos y el público en general también mencionen lo importante que es el diálogo. Pero a la hora, en el momento en el que tienen que dialogar, se tiran las sillas por la cabeza. Hace unos días sucedió en el Congreso, ¿sí? En el encuentro, en el problema, la polémica que se armó con esto de la presidente o la presidenta, ¿no? Entre los diputados, que terminaron todos los gritos, bueno, digamos, ¿no? Y para mí lo importante de ese hecho es que está ocurriendo en el Congreso, ¿sí? En el lugar donde se toman decisiones que son muy importantes y que nos atraviesan a todas las personas que habitamos este territorio. Entonces es muy fácil, ¿sí? Hablar de la importancia del diálogo, pero cuando tengo que dialogar con mi adversario, ahí ya no lo puedo hacer.
¿sí? Y es muy difícil de lograr, especialmente cuando de antemano, ¿sí? Como, en este caso como político, yo ya asumí y entendí que en la política, en realidad, yo no tengo que cooperar con el otro, yo lo que tengo que hacer es forcejear hasta cansarlo, y en ese momento tengo la oportunidad de aportar desde mi lugar. ¿Sí? Cuando la propia definición de democracia es todo lo contrario a eso. Es cooperar con las otras personas, con las otras visiones y nutrirse mutuamente, ¿sí? Para encontrar soluciones que sean, que les sirvan a la gran mayoría de las personas. Entonces, como ves, manejamos la política al revés. ¿Cómo podríamos modificar esto, quizás, o mejorarlo con la comunicación no violenta? Pues porque la comunicación no violenta justamente observa esto, ¿sí? Y propone cómo es que se hace y para revertirlo. Fíjate que en la política y en los debates cotidianos las personas siempre hablan desde sus opiniones. Sin embargo, hablar desde las opiniones no es algo muy conveniente, porque cuando uno plantea una opinión, rápidamente se atrinchera para defender esa opinión. En la comunicación no violenta, vamos a reconocer la importancia de la opinión, pero no por el contenido de la opinión, sino por el mensaje o el metamensaje que está tratando de transmitirme. Es decir, vamos a ver las expresiones como un medio para expresar algo, ¿sí? Pero no necesariamente, o mejor dicho, el contenido de esa expresión es solamente una parte del mensaje, no el mensaje entero. ¿Sí? El mensaje que guarda detrás es más bien esta necesidad de que quiero que me escuchen y quiero poder contribuir de alguna manera, ¿sí? El problema es que muchas veces queremos contribuir de formas desastrosas y destructivas. Claro, ¿Sí? una de las formas desastrosas, por lo menos para mí, es cuando las personas utilizamos lo que le llama Marshall Rosenberg los juicios moralistas o la etiqueta, en el coaching atacar al ser, vale decir, sos un desastre, sos una mierda, sos una basura, sos esto, sos lo otro, sos egoísta, y ahí si la persona no está entrenada en comunicación no violenta, o naturalmente no les sale ver qué hay detrás de esa opinión, y ahí entra una escalada, por lo que he atravesado personalmente también, de violencia, y vos sos lo otro, y ahí se pudrió todo. En cambio, si nos entrenamos, por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Entrenamos pescar que hay atrás, como vos lo decís, del juicio, de la opinión que está necesitando la persona, ahí podemos llegar a empatizar y cooperar con la otra parte, y quizás una conversación difícil puede terminar en calma, con acuerdos. Corregime si ¿qué te parece lo que estoy trayendo? No, totalmente, estoy completamente de acuerdo con el planteo. De hecho, o sea, me parece que es un gran faltante, ¿no? El cómo dialogar. Es decir, decimos que es importante dialogar, pero realmente no sabemos muy bien cómo se hace ese diálogo. Y realmente no es fácil, requiere una preparación. La gente por lo general lo primero que expresa son opiniones, porque la opinión es lo más fácil. ¿Sí? Vos no necesitas tener realmente mucha meditación de lo que vas a decir y tampoco ni mucha responsabilidad ni compromiso con lo que vas a decir. ¿Sí? Y esto no es algo que lo diga yo, digamos. Hay un político estadounidense que se llama Bill Baller. Él justamente reflexionaba sobre esto. ¿Sí? Me parece que es una reflexión muy valiosa, ¿no? Desde qué lugar estamos comunicando y si realmente sabemos qué es lo que estamos comunicando. Y esto que mencionabas de la escalada de las agresiones, ¿no? Y de la violencia, eso tiene un nombre, digamos, ese es el increscendo de la violencia, que es un patrón o una lógica que es muy propia de la violencia. ¿Sí? Entonces uno realmente puede prever que va a ocurrir un hecho violento si presta mucha atención a esta escalada previa. ¿Sí?
De hecho, respecto al atentado, yo hace un mes atrás venía hablando en mis grupos, ¿sí? De mis comunidades de no violencia, que participo en algunas, y yo ya venía planteando este tema, y que en cualquier momento iba a pasar algo, ¿sí? Y próximamente, es decir, no en un tiempo muy extendido, sino que próximamente seguramente algo iba a pasar, porque ya se viene, porque yo ya vengo viendo, ¿no? Cómo se van desarrollando estas dinámicas sociales. Y no hay que ser muy, digamos, no tenés que irte a un lugar muy particular para darte cuenta de esto. O sea, te metes en tu celular en Facebook y vas a ver enseguida cómo está eferveciendo, ¿no? Las personas repletas de ira, de furia. eh, Hablando de esto que mencionabas hace un rato, ¿no? Cargadas de odio. Hay muchísimo. Pero vendría a ser como que habría tras todo esto, una escalada estoy pensando en voz alta, de necesidades Sí. no satisfechas de las personas que entonces luego, para que lo sean, dan lugar a una estrategia de acción para, no sé, reconocimiento, para, este, no sé, empatía con algunas situaciones, porque, a ver, lo que la presidenta siempre está diciendo es que reconozcan todo lo que se hizo, la década ganada, los otros están diciendo, no, eso no, queremos justicia, también queremos reconocimiento, y entonces eso va entrando en colisión, y evidentemente, como vos decís, te fuiste dando cuenta, algo no sabíamos que iba a pasar. El tema también es, justamente vos das en la clave cuando ponés desaprender la violencia. Yo me imagino, una de mis propuestas es, entrenemos a las personas ya en comunicación no violenta, a los políticos, a los que sea, viste que Marshall Rosenberg se sentaba con bandos de pandillas que se habían matado gente. Bueno, dialoguemos, entrenemos, que haya mediadores todo el tiempo, con política de Estado hasta te diría, que de esa manera bajaría la violencia porque aprenderíamos justamente a dialogar de otra manera, desaprendiendo esto que vos trajiste al principio de no te dejes pisar y otras más puntos de vista que están ahí. ¿Cómo lo ves? Sí, para mí lo importante de desaprender la violencia es el hecho de que supone que la violencia es un aprendizaje. Si es un aprendizaje, se puede desaprender. ¿Sí? Pero bueno, ese es un desafío muy grande. Vos hace un momento me preguntabas sobre cuáles son esas necesidades, ¿no? Que hay en la sociedad que tanto están enfrentando a las personas. Yo no podría hablar de necesidades, o sea, yo no podría determinar qué necesidades son, porque cada persona, ¿sí? Si bien pueden compartir discursos, cada uno lo hace de sus propias necesidades, ¿no? Entonces es algo muy puntual, ¿no? Y el ejercicio estaría en ir con esa persona puntual para tratar de descubrir qué es lo que la está movilizando en ese sentido. Sí, al ver, ¿no? Que sí hay como un patrón muy claro, que es el de la negación a la otra persona, ¿sí? Al que piensa de otra manera, quizás, hay como esa negación constante y una antipatía muy marcada. Ahí sí puedo decir que lo que está más faltando a nivel general es la escucha, la empatía, ¿sí? Y el reconocimiento para la otra persona. Pero esto no lo digo desde un lugar idealista, lo digo desde la praxis misma. O sea, necesitamos, ¿sí? Arremangarnos, ¿sí? Las camisas, salir a la calle y escuchar, hacer esa práctica efectiva. Por eso me habías preguntado sobre el planteo que yo había hecho en redes sociales, Sí. ¿no? El planteo inicial. Yo proponía ver a la empatía como una respuesta política, porque justamente tiene que ver con esto. Bajar a la empatía del pedestal del idealismo, ¿sí? Y enraizarla en la tierra, llevarla realmente a la práctica efectiva. Pero vos fíjate que cuando hablamos del cambio social, de política, ¿sí? De los movimientos sociales,
siempre se nos viene la imagen de la lucha y la organización, ¿sí? Como lo vemos como algo muy concreto, lucha-organización. El problema para mí es que encasillamos todo lo que tiene que ver con la política y la lucha social en unas estrategias muy contadas, ¿sí? Muy específicas. Si vos le preguntás a cualquiera sobre lucha social, probablemente lo primero que se le venga a la mente es el piquete, cortar calles, salir a movilizarse y exigir nuestros derechos. Sí, lo cual está muy bien, pero encasillamos solamente la lucha social en eso. ¿Sí? No lo pensamos como en una gama mucho más amplia. Y si mi planteo de aplicar en la práctica la empatía tiene que ver con que la empatía también necesita de lucha y organización. No ocurre mágicamente. Uno tiene que construir espacios, debe capacitarse, debe entender la importancia que hay en la comprensión previa al debate, pero nosotros, por lo general, por nuestra cultura, vamos directamente al debate. ¿Sí? Y eso es la receta para no comprendernos. ¿Y cómo, pero entonces concretamente, como suponete la sesión esa que hubo, qué se podría hacer para que hubiera transcurrido de otra manera? Una previa, una conversación previa, entrenamientos previos, en vez de directamente entrar a... Sí, es un trabajo integral bastante importante que hay que hacer. ¿Sí? Por eso también es importante reconocer estos valores en su aplicación, ¿no? Porque si lo seguimos subestimando en la práctica, eso nunca va a ocurrir. Entonces, el primer paso, reconocer su importancia para la praxis de la situación social y política. Después existen un sinfín de estrategias que rondan en base a la lógica que se propone desde la comunicación no violenta o desde los mismos estudios para la paz, porque esto la gente por lo general no lo sabe, pero existen ciencias que estudian la paz y el tratamiento de los conflictos. La comunicación no violenta comparte muchos puntos en común con esta ciencia. Te puedo poner un ejemplo como para que lo veas de una manera más práctica, ¿no? También para que pensemos o nos imaginemos cómo se puede aplicar tanto en el ámbito político, en el Congreso, o en cualquier otro ámbito también de la vida. Tengo una amiga en Colombia que se llama Fabiola Fuentes. ¿Sí? Ella es entrenadora certificada, la primera entrenadora certificada en comunicación no violenta de Sudamérica. Y ha hecho un trabajo social inmenso en Colombia, donde los niveles de violencia social son bastante altos, Sí. generalmente. Y, digamos, el contexto que tienen allá es muy distinto al nuestro, ¿no? Ellos están en un contexto de guerra hace medio siglo. Y hace unos años, no sé si recordarás, en Colombia se propuso un acuerdo de paz. Sí, sí, me acuerdo porque fue Ravi Shankar y estuvo reunido con unos y con otros. Sí, en donde ahí uno pensaría que lo lógico es que la sociedad esté de acuerdo en que tiene que haber paz, sin embargo eso no ha ocurrido. Tenían las personas que querían ese acuerdo de paz y las personas que no lo querían. Curiosamente, los que querían el acuerdo de paz eran los que tenían a la guerrilla a metros de distancia, y las personas que no eran afectadas directamente por esa violencia votaban en contra de ese acuerdo de paz. Entonces había estas dos posturas muy marcadas, ¿sí? Y lo que hizo Fabiola en ese contexto fueron círculos de conversación. Bien. El círculo de conversación tiene una metodología, ¿sí? Que va en etapas, porque vos no podés juntar en el mismo lugar a dos personas con las opiniones contrapuestas, ¿sí? Porque ahí van a terminar a los golpes. Eso no lo podés hacer, sería un acto de suma irresponsabilidad. Vos lo que tenés que hacer primero es preparar a esas personas, ¿sí? Y lo vas haciendo por etapas. Primero trabajás en cada lado, ¿sí? Con las opiniones y los sentires de cada bando, digamos. Lo que vas a hacer es, en cada bando, primero reconocer, ¿sí? El dolor que les lleva a esas personas a tomar su postura y a sentir lo que sienten, ¿sí? A sentir ese odio, ese enojo, y que tienen ahí retenido.
y la indignación, ¿no? Por lo que opinan los otros también. Entonces, primero vas a darle un espacio a eso, y un espacio importante, para que las personas puedan empezar como a destejer, ¿sí?, toda esa tensión interna que tienen, y que la empiecen a comprender por medio de la aplicación directa de la empatía. ¿Sí? Esto se hace con una facilitación, es un trabajo en grupo, en el cual se le va dando un espacio a cada uno de los participantes, para que todo el mundo pueda eso, ¿no? Tratar de descargar lo que dice, y al bajar esa tensión tener una comprensión más clara de lo que quiere decir realmente. Sí. Y porque muchas veces las opiniones no expresan lo que realmente quiere decir. Después de eso, vas a unir a las personas, quizás en pequeños grupos, en donde cada una no la vas a hacer dialogar directamente, sino lo que vas a hacer es facilitar un diálogo para con el grupo en general. Y entonces la persona va a hablar desde su lugar, va a expresar desde sus necesidades, no desde sus opiniones, ¿no? Por eso el trabajo previo, para comprender mejor qué es lo que quiere decir, qué es lo que siente. Entonces va a comentar qué es lo que siente, un poco de su historia, ¿no? Va a ir a relatarlo para que vaya teniendo, sus argumentos vayan teniendo coherencia para los demás. Y vos vas facilitando eso, ¿sí? Después de eso, sí podés pasar a un círculo ya mayor, en donde todas las personas pueden entrar en un diálogo. Lo que ocurre después de estas experiencias, casi siempre garantizado, es que las personas estas pueden llegar a comprenderse, ¿sí? Y inmediatamente empiezan a llegar acuerdos comunes que antes parecían que eran imposibles. O sea, te digo por las dudas, nos quedarán 7 minutos. Pero, o sea, el resultado termina siendo positivo. Sí. Eso es muy bueno. Generalmente siempre termina siendo positivo. Si le damos el suficiente tiempo e importancia, ¿sí?, a la vivencia de las personas y a la comprensión con empatía. Está bien, y esto, como vos decís, vale para el ejemplo de Fabiola allá, para el Congreso, para conflictos en la escuela, o en la calle, o entre bandos que se están peleando por territorio para vender droga, por ejemplo, etcétera, etcétera. Instalando estas instancias, vamos a tener un resultado, casi siempre creo, para no sentenciar, creemos que positivo, y positivo es que haya más paz y resolución más pacífica, valga la redundancia, de los conflictos. Eso, bueno, te digo por qué, porque vengo exponiendo esto bastante acá en Rosario, porque acá hay un tema que el intendente, por ejemplo, él dice: yo como no tengo autonomía municipal, por lo tanto no tengo policía, por lo tanto la culpa es de quien nos tiene que cuidar, que es la provincia, que sí maneja la policía y que lo hace mal. Y yo vengo diciendo, sí, la policía puede ser parte integral de resolución de estos niveles de escaladas de violencia que terminan en muertes, asesinatos, baleados, balaceras, etcétera, arrebatos en la calle. Pero ya que ahora no la tenemos, sí podemos, pues, enfaticemos en lo que sí podemos hacer en la comunicación no violenta específicamente. De hecho, yo propuse, apenas empezó la gestión, lo presenté un programa y dijeron que no había presupuesto. No me quedé ni dolido, nada. Dije, qué lástima, y uno lo hace por otro lado. ¿Coincidís? ¿Pensás que es muy loco lo que estoy planteando para la ciudad? No, para nada. Lo que sí hay que entender es que cada problemática requiere un abordaje particular, ¿no? Hay que hacer un análisis muy profundo, y es la sumatoria de muchas estrategias, ¿no? No hay una sola mágica que va a funcionar, ¿no? Pero sí tiene que estar todo orientado con determinada lógica detrás. Para lo que es, por ejemplo, el trabajo, o sea, para mí lo importante en estos términos que los planteas es comprender que la paz se tiene que construir, no va a ocurrir porque sí. ¿Sí? Se tiene que construir, y eso requiere trabajo e inversión, compromiso e interés, sobre todo, para hacerlo.
Perfecto. Entonces, haga lo que hagas, sí o sí lo tenés que invertir en eso, ¿sí? En la sociedad hay violencia porque invertimos en violencia. Es simple la ecuación en ese sentido. Pero no invertimos en paz. Sí decimos que tiene que haber paz social, pero vamos de vuelta a lo que mencionaba al principio, ¿no? Decimos, es muy fácil hablar de paz, lo difícil es llevarlo a la práctica. ¿Sí? Y de nuevo, esto no es tanto una opinión mía, sino ya grandes autores coincidían con esto, por ejemplo, en su época Schopenhauer, ¿no? Ya hablaba de esto. ¿No? Siempre es muy fácil hablar desde la moral, pero ponerla en práctica es lo difícil. Excelente. Bueno, se nos está terminando el tiempo hoy, pero me encantó la conversación, así que ojalá, deseo que tengamos sacar un tiempo para el programa. ¿Y alguna reflexión final? En un minuto. Sí, o sea, para mí lo más importante que me gustaría que se lleven las personas que están escuchando es la importancia de llevar todos estos valores que son tan importantes a la práctica, ¿sí? Y que existen medios para hacerlo. Y no hay que inventar nada, existen. Pero en esta parte del mundo lamentablemente no los conocemos tanto, ¿sí? Por eso hay muchas propuestas. Yo desde mi lugar con la iniciativa de Desaprender la Violencia, lo que intento es justamente divulgar todas estas opciones para que las personas puedan acceder, ¿sí? Puedan aprender cómo se hace y que cada una desde su lugar pueda contribuir y para hacer esta paz idealista una paz real y tangible en el día a día.